En la pantalla del televisor, bajo las luces cegadoras de un plató de reality, ella estaba allí. Besaba a un hombre que no era más que un extra en su vida, mientras Lucía, con el corazón hecho añicos, apretaba el mando a distancia hasta que sus nudillos palidecieron. En un bar de tapas en Sevilla, rodeada del bullicio de la noche, el mundo de Lucía se derrumbó en un instante. Habían pasado 3 años desde que Lucía y Elena se conocieron en una fiesta de la Feria de Abril, entre farolillos y sevillanas. Lucía, con sus 25 años, era una fotógrafa freelance apasionada, de esas que capturan la vida en cada rincón de Andalucía con su cámara. Elena, de 27, era una bailaora de flamenco con una presencia magnética que llenaba cualquier escenario. Su amor había sido un torbellino, noches de risas en la Alameda, paseos por el Guadalquivir, promesas susurradas bajo las estrellas. Pero ahora, en la pantalla, Elena sonreía al lado de un desconocido, participando en un reality de citas heterosexuales que prometía amor eterno a cambio de audiencia. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué Elena?, murmuró, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. A su lado, Clara, su mejor amiga, de cabello platino y ojos que destilaban rabia, golpeó la mesa con el puño. Esto es una traición, Lucía. No puedes quedarte de brazos cruzados. Clara, de 24 años, era una activista incansable siempre dispuesta a desafiar las normas. Fue ella quien, esa misma noche, plantó la semilla de una idea descabellada: ¿y si te apuntas al próximo reality? Muéstrale al mundo quién es Elena de verdad. La idea era una locura, pero el dolor de Lucía ardía con tanta fuerza que la locura parecía la única salida. No se trataba solo de exponer a Elena, sino de reclamar su propia voz, de gritarle al mundo que su amor no era un error, que no podía ser borrado por un guión televisivo. En los días siguientes, mientras Sevilla se preparaba para la Semana Santa, Lucía se sumergió en un torbellino de emociones, rabia, tristeza, pero también una chispa de esperanza. Si iba a hacer esto, lo haría a su manera, con la verdad como arma. El proceso de inscripción al reality Amor en Directo fue un caos. Lucía tuvo que grabar un vídeo de presentación, fingiendo interés en los hombres que el programa prometía emparejarla. Cada palabra que decía se sentía como una mentira, pero en su mente resonaba la imagen de Elena riendo en ese plató, traicionándola frente a millones. Si ella puede jugar sucio, yo también, pensó, aunque su corazón aún latía por ella. La productora, sedienta de drama, aceptó su candidatura de inmediato. Lucía no sabía si era por su carisma o porque olían el escándalo. Cuando llegó el día de entrar al plató, el corazón de Lucía latía como un tambor. El estudio estaba en Madrid, un mundo de luces artificiales y cámaras que parecían devorarlo todo. Los otros concursantes, hombres y mujeres en busca de fama o amor, parloteaban nerviosamente. Lucía, con su cámara colgada al cuello como un amuleto, se sentía fuera de lugar. Pero entonces lo vio, el logo del programa, brillante y falso, igual que la sonrisa de Elena en el reality anterior. El presentador, un hombre de mediana edad con una voz demasiado entusiasta, dio la bienvenida al público. Bienvenidos a Amor en Directo. Esta noche nuestras valientes concursantes buscarán el amor. O tal vez el drama. La audiencia rugió y Lucía sintió un escalofrío. No estaba allí por amor, ni por fama. Estaba allí por justicia. En los primeros días dentro del programa, Lucía tuvo que navegar un campo minado. Los retos eran absurdos: citas rápidas, pruebas de compatibilidad, juegos diseñados para generar roces. Ella fingía, sonreía, coqueteaba lo justo para no levantar sospechas. Pero cada noche en la soledad de su habitación, miraba las fotos de Elena en su teléfono. Recordaba las noches en las que bailaban juntas en un tablao, cuando Elena le susurraba que nunca la dejaría. ¿Cómo había llegado todo a esto? Clara, desde fuera, le enviaba mensajes de apoyo. Sé fuerte, Lucía. Hazlo por ti, no solo por ella. Pero la verdad era que Lucía no sabía si lo hacía por venganza o por amor. Cada día en el reality era una prueba de fuego. Los otros concursantes empezaban a notar que Lucía no estaba del todo entregada. ¿Qué te pasa, Lucía? No te vemos muy interesada en los chicos, dijo una concursante, Marta, con una sonrisa maliciosa.
Lucía respondió con una mirada fría, no todo es lo que parece. El punto de inflexión llegó en la tercera semana. El programa anunció una sorpresa: los concursantes del reality anterior serían invitados a un evento especial. Elena estaría allí. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de enfrentarla, cara a cara, delante de las cámaras, era aterradora y electrificante a la vez. ¿Estaba lista para exponerla? ¿O seguía esperando, en el fondo de su corazón, que Elena tuviera una explicación? Mientras las luces del plató se encendían para el gran evento, Lucía se miró en el espejo. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Esta era su oportunidad. No solo de confrontar a Elena, sino de mostrarle al mundo que el amor, el verdadero, no se esconde tras guiones ni mentiras. El plató de Amor en Directo estaba diseñado para amplificar cada emoción. Las luces, los colores vibrantes, el murmullo constante de la audiencia, todo conspiraba para que los concursantes olvidaran quiénes eran fuera de ese circo. Pero Lucía no podía permitirse olvidar. Cada paso que daba en ese escenario era un recordatorio de por qué estaba allí. El evento especial era una gala temática Amor sin fronteras, donde los concursantes actuales y los del reality anterior se encontrarían en una especie de reunión explosiva, según las palabras del presentador. Lucía sabía que ver a Elena sería como abrir una herida fresca, pero también era su momento. Había ensayado 1000 veces en su cabeza lo que diría, pero ahora, bajo las luces cegadoras, las palabras se le escapaban. Los concursantes fueron presentados uno a uno. Cuando llegó el turno de Elena, el público estalló en aplausos. Allí estaba, con su vestido rojo fuego, el mismo color que usaba cuando bailaba flamenco en los tablaos de Sevilla. Su sonrisa era tan deslumbrante como siempre, pero a Lucía le pareció una máscara. Elena no la vio al principio, ocupada saludando a la audiencia con esa confianza que siempre la hacía destacar. Lucía, desde el otro lado del plató, sintió que el aire se volvía denso. El presentador anunció el primer juego, una dinámica de preguntas y respuestas donde los concursantes debían revelar verdades incómodas. Lucía sintió un nudo en el estómago. Era ahora o nunca. Cuando le tocó hablar, levantó la voz, firme pero temblorosa: mi verdad incómoda es que estoy aquí por alguien que me rompió el corazón. El plató quedó en silencio. Todas las cámaras giraron hacia ella. Elena, que estaba a pocos metros, se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Lucía por primera vez en meses. Había sorpresa en su mirada, pero también algo más: miedo. ¿Culpa? Lucía no pudo descifrarlo. El presentador, oliendo el drama, se acercó con el micrófono. ¿Y quién es esa persona, Lucía? Cuéntanos más. Lucía respiró hondo. Es alguien que está aquí esta noche. Alguien que dijo que me amaba, pero luego apareció en un reality fingiendo ser quien no es. El público contuvo el aliento. Elena palideció, pero no dijo nada. Los otros concursantes intercambiaban miradas, y el plató se llenó de un murmullo expectante. El presentador, con una sonrisa que no ocultaba su entusiasmo por el caos, insistió: vaya, esto se pone interesante. ¿Nos das un nombre, Lucía? Ella dudó. Decir el nombre de Elena en directo, frente a millones de espectadores, era cruzar una línea sin retorno. Pero entonces recordó las noches en las que Elena le prometía un futuro juntas, los días en que planeaban viajar a Granada, abrir un estudio de arte y flamenco. Todo eso se había roto en el momento en que Elena eligió la fama por encima de su amor. Elena, dijo Lucía con una voz que cortaba como un cuchillo. El público estalló en exclamaciones. Elena, atrapada bajo los reflectores, intentó mantener la compostura. Lucía, no es lo que piensas, dijo, pero su voz era débil, casi suplicante. El resto de la gala fue un torbellino. Los productores, encantados con el drama, alargaron el segmento, instando a Lucía y Elena a enfrentarse en una conversación sincera frente a las cámaras. Lucía no quería eso. No quería que su dolor se convirtiera en un espectáculo. Pero tampoco podía retroceder. ¿Por qué, Elena?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas.
Dijiste que éramos para siempre. ¿Por qué te vi besando a ese hombre en la tele, fingiendo que no existo? El público estaba en silencio, atrapado por la crudeza del momento. Elena bajó la mirada. No quería hacerte daño, Lucía. Fue un error. La presión, las cámaras, la fama. Me perdí. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. No era la respuesta que esperaba. Quería una explicación, una razón que justificara la traición. Pero lo que veía en Elena era solo arrepentimiento, no amor. Te perdiste, repitió Lucía con amargura. Pero yo no. Yo sé quién soy, y no voy a esconderme por ti. El plató estalló en aplausos. Para la audiencia, esto era puro espectáculo. Pero para Lucía, era su verdad expuesta al mundo. Cuando la gala terminó, se retiró a su camerino, temblando. Clara, que había visto todo desde casa, la llamó de inmediato. Lo hiciste, Lucía. Le mostraste al mundo quién eres. Estoy tan orgullosa. Pero Lucía no se sentía victoriosa. Había expuesto a Elena, sí, pero el peso de su amor roto seguía aplastándola. En los días siguientes el reality se convirtió en un fenómeno. Las redes sociales ardían con debates, algunos apoyaban a Lucía, otros la acusaban de buscar atención. Elena por su parte desapareció del ojo público, dejando un vacío que Lucía no sabía cómo llenar. El impacto de la gala resonó como un trueno. En las calles de Sevilla, los titulares de los periódicos locales y las redes sociales no hablaban de otra cosa, el drama lésbico que sacudió amor en directo. Lucía se convirtió en una figura polarizante, para algunos, una heroína que defendía su verdad, para otros, una oportunista que usaba su dolor para ganar fama. Pero ella no había entrado al reality por los titulares. Lo había hecho por Elena, y ahora, sin ella, se sentía más perdida que nunca. En el plató, la vida seguía. Los productores, oliendo el éxito, apretaron el acelerador, más retos, más drama, más cámaras. Lucía intentaba mantenerse al margen, pero cada día era una prueba. Los otros concursantes, intrigados por su historia, la bombardeaban con preguntas. ¿Entonces eres lesbiana? ¿Por qué no lo dijiste desde el principio?, preguntó Marta, la concursante de sonrisa maliciosa, durante un almuerzo en el set. Lucía la miró fijamente. No estoy aquí para etiquetarme. Estoy aquí para ser yo. Pero ser ella misma en un reality era como nadar contra la corriente. Los guionistas querían exprimir su historia, y cada desafío parecía diseñado para ponerla en situaciones incómodas. En un reto de citas a ciegas, la emparejaron con un concursante, Javier, un madrileño de 28 años con una sonrisa encantadora pero vacía. Durante la cita, él intentó besarla y Lucía, con una mezcla de pánico y firmeza, lo detuvo. No es personal, Javier. No estoy aquí por esto. La audiencia desde sus casas interpretaba cada movimiento. En las redes los hashtags #TeamLucía y #TeamElena dividían a los espectadores. Clara, siempre vigilante, le enviaba capturas de pantalla con mensajes de apoyo: «Estás rompiendo barreras, amiga. Sigue siendo tú». Pero también había odio, comentarios que la acusaban de engañar al programa, de usar su sexualidad como arma. Cada palabra era un golpe, pero Lucía seguía adelante, aferrándose a su verdad. Una noche, mientras los concursantes descansaban en la casa del reality, Lucía recibió una carta. No tenía remitente, pero el sobre olía a jazmín, el perfume favorito de Elena. Con las manos temblando, lo abrió. Dentro una nota escrita a mano: «Lucía, no puedo explicarlo todo, pero necesito que hagas algo por mí. Por favor, no me odies». No había más. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo una súplica que dejó a Lucía aún más confundida. Decidió guardar la carta en secreto. No quería que los productores la convirtieran en otro giro dramático. Pero la nota despertó algo en ella, una chispa de duda. ¿Y si Elena realmente estaba arrepentida? ¿Y si había algo que Lucía no entendía? La idea la atormentaba, pero no podía permitirse dudar ahora.
Había ido demasiado lejos. El siguiente reto del programa fue un viaje a Barcelona, donde los concursantes debían conectar con la ciudad a través de actividades culturales. Lucía, con su cámara, encontró un respiro en las calles del barrio gótico, capturando la vida de la ciudad mientras los demás competían por atención. Allí, en un rincón tranquilo, conoció a Sofía, una artista callejera de 26 años que pintaba murales en las paredes de la ciudad. Sofía, con su cabello trenzado y ojos llenos de vida, le habló de arte, de libertad, de vivir sin máscaras. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que podía respirar. Sofía no sabía nada de amor en directo, ni de Elena, ni del drama que consumía a Lucía. Hablar con ella fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Pero las cámaras siempre estaban cerca, y cuando un productor las vio charlando, no tardó en intervenir. Lucía, esto es perfecto. Una nueva conexión para la audiencia. Lucía se tensó. No quería que Sofía se convirtiera en otra pieza del circo mediático. Pero Sofía, con una risa despreocupada, le guiñó un ojo. Tranquila, sé cómo funciona esto. No me atraparán. Su confianza era contagiosa y por un momento Lucía sintió algo nuevo, no amor, no todavía, pero sí esperanza. De vuelta en el plató, el programa preparaba otro giro, una votación pública para decidir quién merecía quedarse. Lucía sabía que su enfrentamiento con Elena la había puesto en el centro de la tormenta. Pero también sabía que no podía rendirse. Si quería salir de esto con la cabeza alta, tenía que seguir siendo fiel a sí misma, sin importar lo que el mundo pensara. Barcelona había sido un paréntesis, un respiro fugaz en la vorágine del reality. Pero de vuelta en Madrid, el plató de Amor en Directo volvió a apretar sus garras. La votación pública estaba en marcha, y Lucía sabía que su enfrentamiento con Elena la había convertido en un blanco. Los productores, siempre hambrientos de más drama, anunciaron un nuevo segmento, Confesiones al Descubierto, donde los concursantes debían revelar un secreto personal frente a las cámaras. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Había expuesto su verdad al hablar de Elena, pero ¿qué más podía dar? Cada pedazo de su vida que entregaba al programa se sentía como una traición a sí misma. Sin embargo, no participar no era una opción. Los contratos eran estrictos, y la presión de la audiencia, implacable. Cuando llegó su turno, Lucía se levantó frente al público. Las luces del plató quemaban y el presentador, con su sonrisa de tiburón, la observaba expectante. Lucía, nos sorprendiste con tu historia con Elena. ¿Qué más tienes para nosotros? Ella respiró hondo, buscando en su interior algo que fuera suyo, algo que no pudieran convertir en espectáculo. Mi secreto, dijo con voz firme, es que no estoy aquí para encontrar el amor. Estoy aquí para encontrarme a mí misma. El público murmuró, dividido entre la confusión y la admiración. Lucía continuó, crecí en un mundo que me decía cómo debía amar, cómo debía ser. Pero estoy aprendiendo que mi verdad no necesita la aprobación de nadie. El plató estalló en aplausos, pero Lucía no se sentía victoriosa. Sus palabras eran ciertas, pero también eran una armadura. Cada día en el reality la obligaba a enfrentarse a sus propios miedos, el rechazo, la soledad, la idea de que tal vez nunca entendería por qué Elena la había traicionado. Esa noche, Clara la llamó desde Sevilla. Lucía, lo que dijiste fue increíble. Estás mostrando a tantas personas que no están solas. Pero Lucía, agotada, solo pudo responder, no sé si puedo seguir, Clara. Esto me está destrozando. Clara, con su habitual intensidad, no cedió. No te rindas ahora. Estás cambiando cosas, aunque no lo veas. Los días siguientes trajeron más retos, más juegos diseñados para generar conflictos. Lucía intentaba mantenerse al margen, pero los productores no se lo ponían fácil. En un desafío de verdades o retos, Marta, la concursante que siempre parecía buscar problemas, la señaló. Lucía, ¿verdad o reto? Lucía, cansada de juegos, eligió verdad. Marta sonrió con malicia, ¿todavía amas a Elena? El silencio en el plató fue ensordecedor. Lucía sintió todas las miradas sobre ella, cámaras incluidas.
Quería mentir, decir que no, que Elena era solo un recuerdo. Pero la verdad era más complicada. No sé si la amo, respondió finalmente, pero sé que me duele. La honestidad de Lucía desarmó a Marta, pero también alimentó la maquinaria del programa. Los titulares al día siguiente fueron implacables: Lucía confiesa que aún ama a su ex. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, y los mensajes de apoyo se mezclaban con críticas crueles. Lucía intentaba ignorarlo, pero cada comentario era como una aguja en su piel. Entonces llegó otra carta. Esta vez venía con una flor seca, un clavel rojo, como los que Elena usaba en su cabello durante sus actuaciones de flamenco. La nota era breve: Lucía, necesito verte. No en el programa. En Sevilla. Por favor. La firma era inconfundible: Elena. Lucía sintió una oleada de emociones encontradas. Quería tirar la carta, olvidarla, seguir adelante. Pero algo en su interior la detenía. ¿Y si Elena realmente tenía algo que decir? ¿Y si había una verdad que Lucía necesitaba escuchar? Decidió guardar la carta, pero no respondió. No todavía. El reality seguía su curso y la votación pública se acercaba a su fin. Lucía estaba entre las favoritas, pero también entre las más controvertidas. Los productores anunciaron un nuevo giro: los concursantes eliminados podrían regresar para una segunda oportunidad. El nombre de Elena estaba en la lista. Lucía sintió que el mundo se detenía. Enfrentarse a Elena de nuevo en el mismo plató era más de lo que podía soportar. Pero también sabía que no podía huir. Si Elena volvía, Lucía tendría que decidir: enfrentarla con la verdad, o dejar que el pasado la consumiera. El anuncio de que Elena podría regresar al programa golpeó a Lucía como un relámpago. Cada noche en la soledad de su camerino, releía la carta con el clavel seco, buscando respuestas en las palabras de Elena. Pero no las encontraba. Solo había preguntas: ¿qué quería Elena? ¿Era esto otro truco, otra manipulación? El plató de amor en directo seguía siendo un campo de batalla. Los concursantes restantes competían con más ferocidad, sabiendo que la votación pública podía cambiarlo todo. Lucía, agotada por las luces y las cámaras, intentaba mantenerse fiel a sí misma. Pero cada reto, cada entrevista, parecía diseñado para sacarla de su centro. En un segmento llamado Cartas del Corazón, los concursantes debían escribir una carta a alguien importante en sus vidas, que luego sería leída en voz alta. Lucía sabía que no podía escribirle a Elena, no sin exponer aún más su vulnerabilidad. En cambio, escribió a Clara, su ancla en este caos. Querida Clara, comenzó con la voz temblando mientras leía frente a la audiencia: tú me enseñaste que mi verdad es suficiente. Gracias por recordarme que no estoy sola. El público aplaudió, pero para Lucía, esas palabras eran más que un espectáculo. Eran un recordatorio de por qué seguía luchando. Sin embargo, el momento de calma duró poco. Esa misma noche los productores confirmaron que Elena regresaría al programa para una confrontación final. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No estaba lista, pero tampoco podía escapar. El día de la confrontación, el plató estaba cargado de tensión. Los concursantes fueron reunidos en un círculo y Elena entró, tan imponente como siempre, con su vestido negro y una mirada que mezclaba desafío y arrepentimiento. Lucía la observó desde el otro lado del círculo, sintiendo el peso de cada momento compartido, cada promesa rota. El presentador, con su entusiasmo habitual, tomó el control. Lucía, Elena, el momento que todos esperaban. ¿Qué tienen que decirse? El público rugió, pero Lucía solo escuchaba el latido de su propio corazón. Elena habló primero. Lucía, no esperaba verte aquí. No quería hacerte daño. Lo que hice en el reality anterior fue un error. Estaba perdida, abrumada por la presión. Sus palabras sonaban sinceras, pero Lucía no podía confiar en ellas. No después de todo. Un error, respondió Lucía, con la voz quebrada pero firme. Me dejaste, Elena.
Me dejaste por un guión, por una mentira. ¿Sabes lo que sentí al verte en ese programa, fingiendo ser alguien que no eres? El público estaba en silencio, atrapado por la intensidad del momento. Elena bajó la mirada. No estoy orgullosa de lo que hice, dijo. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo pedirte perdón. Lucía quería creerle, pero el dolor era demasiado grande. El perdón no borra lo que hiciste, respondió. No borra las noches que pasé preguntándome por qué no era suficiente. El presentador intentó intervenir, pero Lucía lo cortó. No estoy aquí para darte un final feliz, Elena. Estoy aquí para decir mi verdad. Y mi verdad es que merezco más que tus excusas. El plató estalló en aplausos, pero Lucía no los escuchó. Se dio la vuelta y salió del escenario, dejando a Elena bajo las luces. No era una victoria, no era una venganza. Era simplemente el fin de un capítulo que había dolido demasiado. Esa noche en su camerino, Lucía lloró por primera vez en semanas. No por Elena, sino por sí misma, por la mujer que había sido y la que estaba aprendiendo a ser. Clara, siempre presente, la llamó de inmediato. Lo hiciste, Lucía. Cerraste esa puerta. Ahora puedes abrir otra. Lucía no estaba segura de que vendría después, pero por primera vez sintió que podía dejar ir a Elena. No porque la odiara, sino porque se amaba a sí misma lo suficiente como para seguir adelante. Después de la confrontación con Elena, el plató de Amor en Directo cambió para Lucía. Ya no era solo una concursante, se había convertido en un símbolo, aunque no estaba segura de querer serlo. Las redes sociales seguían ardiendo con hashtags como Lucía la Valiente dominando las tendencias. Pero la fama era una espada de doble filo, cada palabra suya era analizada, cada gesto magnificado. Los productores, encantados con la atención, la presionaban para que diera más. Querían más lágrimas, más drama, más de su corazón expuesto. Pero Lucía estaba agotada. Había ido al programa para exponer a Elena, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero desafío era protegerse a sí misma. En los días siguientes intentó reconectar con su pasión, la fotografía. Entre los retos del reality, encontraba momentos para capturar imágenes del plató, el brillo artificial de las luces, las expresiones falsas de los concursantes, la soledad de los pasillos tras bambalinas. Cada foto era un recordatorio de quién era fuera de ese circo. Una tarde, durante un descanso, recibió un mensaje de Sofía, la artista callejera de Barcelona. Vi lo que pasó en el programa. Eres más fuerte de lo que crees. Si alguna vez vuelves a Barcelona, mi lienzo está abierto. El mensaje sencillo pero genuino, hizo que Lucía sonriera por primera vez en días. El reality, sin embargo, no le daba respiro. El siguiente reto era un viaje emocional, donde los concursantes debían compartir una experiencia personal que los hubiera marcado. Lucía sabía que no podía hablar de Elena otra vez, hacerlo sería darle más poder del que ya había tenido. En cambio, habló de su infancia en Sevilla, de crecer en un barrio donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Mi abuela me decía que las mujeres debían ser de una manera, dijo frente a las cámaras, con su cámara colgada al cuello como un talismán. Pero yo siempre supe que era diferente. No porque amara a mujeres, sino porque quería ser libre. El público aplaudió, pero para Lucía, esas palabras eran más que un momento televisivo. Eran una declaración de independencia. Mientras tanto, Elena seguía siendo un eco en su vida. Aunque ya no estaba en el plató, los productores usaban su nombre para mantener el drama vivo. En un segmento proyectaron clips de la gala donde Lucía y Elena se enfrentaron, y los concursantes restantes fueron instados a opinar. Marta, siempre oportunista, no perdió la chance. Creo que Lucía está obsesionada con Elena. Debería seguir adelante. Lucía, harta de los juegos, respondió con calma pero con firmeza, no estoy obsesionada. Solo estoy cansada de que el mundo me diga cómo debo sentir. Su respuesta, aunque sencilla, resonó con muchos en la audiencia. Los mensajes de apoyo comenzaron a llegar en oleadas,
especialmente de mujeres jóvenes que veían en Lucía un reflejo de sus propias luchas. Clara, desde Sevilla, seguía siendo su faro. En una videollamada, le dijo: Lucía, estás haciendo algo más grande que tú. Estás mostrando que el amor no tiene que encajar en una caja. Lucía asintió, pero en su interior, aún había dudas. ¿Estaba realmente cambiando algo, o solo estaba alimentando la maquinaria del espectáculo? El programa se acercaba a su final y con él la votación definitiva para elegir al ganador. Lucía sabía que no estaba allí por el premio, pero tampoco quería rendirse. Cada día era una oportunidad para mostrar quién era, no solo para la audiencia, sino para sí misma. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la terraza de la casa del reality, pensó en Sofía. No en un sentido romántico, no todavía, pero sí como un recordatorio de que la vida seguía más allá de las cámaras. Tal vez, después de todo esto, podría volver a Barcelona. Tal vez podría empezar de nuevo. A medida que Amor en Directo se acercaba a su gran final, el plató se convirtió en un hervidero de emociones. Los concursantes restantes, incluida Lucía, estaban exhaustos pero determinados. La votación pública decidiría quién se llevaría el título de ganador del amor, pero para Lucía, la verdadera victoria era haber sobrevivido al circo sin perderse a sí misma. Los productores, sin embargo, tenían otros planes. Anunciaron un último segmento, el último adiós, donde los concursantes debían despedirse de alguien o algo que los hubiera marcado en el programa. Lucía sabía que todos esperaban que hablara de Elena. Las cámaras, los productores, incluso los otros concursantes, todos querían más de su drama. Pero Lucía tenía otros planes. Cuando llegó su turno, se levantó frente al público, con su cámara en las manos como un escudo. No voy a despedirme de una persona, dijo mirando directamente a la cámara principal. Voy a despedirme de la versión de mí que tenía miedo de ser vista. Entré aquí pensando que necesitaba exponer a alguien más, pero al final, me expuse a mí misma. Y estoy orgullosa de lo que soy. El público estalló en aplausos y por primera vez, Lucía sintió que esos aplausos eran para ella, no para el espectáculo. El presentador, descolocado por la falta de drama, intentó redirigir la conversación, pero Lucía ya había dicho lo que necesitaba. Se sentó sintiendo una paz que no había sentido en meses. Esa noche, Clara la llamó desde Sevilla. Lucía, lo que hiciste hoy fue increíble. No solo te liberaste de Elena, te liberaste de todo lo que te ataba. Lucía sonrió aunque aún sentía el peso de todo lo vivido. No sé si estoy liberada, Clara, pero estoy aprendiendo a serlo. El día de la final llegó con una mezcla de nervios y alivio. Lucía no esperaba ganar, y en el fondo, no le importaba. Había entrado al reality por venganza, pero lo que encontró fue mucho más grande, su propia voz, su propia fuerza. Cuando el presentador anunció al ganador, no fue ella, sino Javier, el concursante de la sonrisa vacía, Lucía aplaudió con sinceridad. No necesitaba un trofeo para saber que había ganado algo más importante. Al salir del plató, el mundo real la recibió con una mezcla de caos y calma. Las redes sociales seguían debatiendo su historia, pero Lucía decidió desconectarse. Regresó a Sevilla, a las calles que la habían visto crecer, a los olores de azahar y el sonido del Guadalquivir. Allí, en un bar de tapas, se reunió con Clara. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, con una cerveza en la mano. Lucía sonrió mirando su cámara. Ahora sigo. Sigo siendo yo, pero mejor. Hablaron hasta la madrugada, riendo, llorando, planeando. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que el futuro era suyo. Una semana después, recibió un mensaje de Sofía. Estoy pintando un mural en Sevilla. ¿Te pasas? Lucía no lo dudó. Tomó su cámara y fue al encuentro de Sofía, en un rincón tranquilo de Triana. El mural era un estallido de colores, una celebración de la libertad y el amor en todas sus formas. ¿Qué te parece?, preguntó Sofía, con pintura en las manos y una sonrisa radiante. Lucía, por primera vez en meses, sintió que su corazón latía con algo nuevo. No era amor, no todavía, pero era posibilidad.
Es perfecto, respondió, levantando su cámara para capturar el momento. Sevilla, con su luz dorada y sus calles llenas de vida, fue el escenario del renacer de Lucía. Después del reality, decidió tomarse un tiempo para sanar. No respondió a las entrevistas ni a los mensajes de los productores, que seguían buscando exprimir su historia. En cambio, se refugió en su arte, capturando la ciudad con su cámara, los niños jugando en la Plaza de España, las parejas paseando por el río, los tablaos llenos de pasión y flamenco. Sofía se convirtió en una presencia constante. No era una relación, no todavía, pero su amistad era un bálsamo. Juntas exploraban Sevilla compartiendo historias, risas y silencios cómodos. Sofía, con su espíritu libre, le recordaba a Lucía que el amor no tenía que ser un campo de batalla. El amor es como un mural, le dijo una tarde mientras pintaban juntas en un taller. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Lucía pensó en Elena a menudo, pero el dolor ya no era una herida abierta. Había aprendido a dejarla ir, no porque la odiara, sino porque se amaba a sí misma lo suficiente como para no quedarse atrapada en el pasado. Las cartas de Elena dejaron de llegar, y aunque una parte de Lucía siempre se preguntaría qué pasó, sabía que no necesitaba esas respuestas para seguir adelante. Clara, siempre su roca, organizó una exposición de las fotos de Lucía en un pequeño centro cultural de Sevilla. Titulada Luz propia, la exposición era un viaje por las emociones de Lucía, el dolor, la rabia, la esperanza, la libertad. Las imágenes del reality estaban allí, pero no como un espectáculo, sino como un testimonio de su viaje. La noche de la inauguración, el lugar estaba lleno. Sofía estaba allí con pintura en las mejillas y Clara, con una sonrisa de orgullo. Cuando Lucía tomó el micrófono para hablar, su voz no tembló. Estas fotos no son solo mías, dijo. Son de todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles, que tuvieron que luchar por ser vistas. Gracias por estar aquí, por ver mi luz. El público aplaudió y Lucía sintió que, por primera vez, no estaba actuando para nadie. Era ella, completa, sin máscaras. Después de la exposición, ella y Sofía caminaron por el Guadalquivir, bajo un cielo lleno de estrellas. Estoy orgullosa de ti, dijo Sofía, tomándola de la mano. Lucía no respondió, pero apretó su mano en respuesta. Meses después, Lucía recibió una invitación inesperada. Una productora independiente quería hacer un documental sobre su experiencia en el reality, pero desde su perspectiva, no la de los titulares sensacionalistas. Al principio dudó. No quería volver a ese circo. Pero luego pensó en todas las personas que le habían escrito, diciéndole que su historia les había dado valor. Aceptó con una condición, que el documental hablara no solo de su dolor, sino de su renacer. El documental titulado Luz en las sombras se estrenó en un festival en Madrid. No era una historia de venganza ni de drama televisivo. Era una historia de amor propio, de resistencia, de encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras. Lucía, sentada en la audiencia, vio su vida proyectada en la pantalla, y por primera vez, no sintió vergüenza. Sintió orgullo. El final del reality no fue el final de su historia. Fue el comienzo. Lucía siguió fotografiando, siguió creando, siguió amando. No sabía si Sofía sería parte de su futuro, pero sabía que, fuera cual fuera el camino, lo recorrería con la cabeza alta. Porque al final, no se trataba de exponer a Elena, ni de ganar un programa. Se trataba de exponer su propia luz al mundo, y de no dejar que nadie la apagara.